Compatriotas, amigos, defensores de la verdad, magas todos de corazón, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento en 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, en esta velada de hoy, domingo 8-7 de la noche, verdadero privilegio contar con ustedes y poder traer un tema que pretendo exponer ante ustedes verdaderamente lleno de inquietud, un tema que confunde y que, si bien no lo analizamos con la cabeza fría, créanme que va a ser un poco difícil poder entender todo esto que está sucediendo, que de hecho nos está causando un gran daño y un gran daño al movimiento que nosotros hemos defendido hasta el momento de ahora. Me refiero a la reciente saga, confrontación, controversia, como quieramos que lo podamos llamar, entre dos gigantes de gran influencia, como es el presidente Donald Trump y Elon Musk. A primera vista parece una pelea de egos, un choque de titanes, una querella de una saga de gallo de pollo fino. Pero esto va mucho más allá. Esto es un punto muy, pero muy peligroso. Es una oportunidad de oro para que la izquierda, los globalistas y los demócratas, con todos sus acólitos, avancen sin ninguna resistencia contra nosotros, contra el pueblo, como los que votamos por el presidente Trump, los que confiamos en su agenda de rescate nacional. Nosotros somos los que vamos a estar perjudicados en toda esta trama. Donald Trump indudablemente es un gran guerrero político. Él no vino aquí a agradarnos a cada uno de nosotros en nuestro yo personal. No, vino a salvarnos a todos. Vino a rescatar los valores que estaban perdidos en la nación. Vino a demostrar coraje, visión y patriotismo. Y por eso le dimos el voto. Ahora bien, por otro lado, otra clase de figura, un genio tecnológico, no lo ponemos en duda, también un actor de actor global, con todo el dinero del mundo, con intereses que van allá desde su idea de colonizar a Marte hasta estos despertares de la inteligencia artificial. Ninguno de esos valores de Elon Musk están conectados realmente en un amor a la Constitución, sino por sus propios proyectos, por sus propias agendas, por su propio... Eso yo lo puedo entender. Es un capitalista que en un momento determinado pertenecía a la corriente de los demócratas y luego cambia y nos convino. Indudablemente que eso nos conviene. Y todo lo que pueda producir, lograr nuestros objetivos, bienvenido sea. Pero en este momento donde estamos viendo este tipo de confrontación, nosotros no podemos confiar plenamente en alguien como Elon Musk, o es que no estamos siendo testigos de un intento sutil de dividir y hasta de conquistar el movimiento conservador desde adentro. Tanto que pensar, tanto que meterle mentalina a todo esto. Es increíble que estemos viendo lo que estamos presenciando
y esto que está lanzando continuamente Elon Musk. Esto está lleno de lo que en su género de ciencia, de la ciencia ficción, de los viajes, está lleno de materia oscura. Y esto último que él sacó a la palestra, digo último porque lo reciente antes de grabar, han habido, estoy seguro, montones de cosas más que están saliendo, pero el tema de Einstein, de las agendas, de la isla, de decir que Trump está ahí y que por eso es que él se distancia y que bla, 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 todas estas cosas que hemos escuchado, que a mí me parece que estamos dejándonos arrastrar por lo primero que alguien diga y porque nosotros estamos metidos en el medio de esa controversia, de esa riña, de esa pelea de gallos, de ese ego choque de trenes de ego de dos personas. A uno nosotros lo respetamos, lo veneramos y votamos por él. A otro lo respetamos, lo aplaudimos en momentos cuando él interpretamos una sinceridad en la campaña. Puso dinero, puso intelecto, puso fuerza. Todo eso lo reconocemos. Pero en realidad, ¿qué hay detrás de todo eso? Déjeme decirle algo con relación a la saga también de Epstein y comparsa. El presidente Trump fue durante años perseguido por la maquinaria del mal de los demócratas, que eran gobierno en ese momento y que le tiraron con todo. Ustedes se recuerdan perfectamente bien. Y cuando le tiraron con todo desde el punto de vista dinero, desde el punto de vista credibilidad, desde el punto de vista género, contra mujeres, racista, hitleriano, de todo le tiraron con todo y no le pudieron probar nada. Y la confianza en él se duplicó, no, sería llevada a la enésima expresión. Y ganó las elecciones con el consenso no solamente de Elon Musk, de todos nosotros. No perdamos ese centro, que él no se quiera adjudicar que ganó las elecciones porque Elon Musk. No, ganó las elecciones por usted, por su vecino, por mí y por tantas personas, millones que creímos y que nuestros intereses estaban siendo pisoteados. Por eso es que yo llamo a la reflexión. Por eso es que tenemos que estar claros de que este problema conlleva un desastre para nosotros, porque de los valores negativos que quieran, que tengo que buscar las palabras para evitar que la inteligencia artificial que está detrás de nosotros nos quiera perjudicar, pues que todos estos entes que durante años han estado tratando y que ahora por esta saga se la estamos poniendo en la mano para que ellos logren sus objetivos, nosotros tenemos que estar pendientes. Que la fuerza de la verdad no sea tapada por pasiones mezquinas de nadie, ni mucho menos por agendas. Esta confrontación, mis amigos, huele más que extraña. Parece una estrategia, parece que es algo más que un impulso. Porque pensemos, y yo lo invito a que usted lo haga, ¿por qué alguien como Elon Musk, con todos sus recursos y su influencia, quería o querría enemistarse con Trump? Justo ahora, cuando la batalla política por salvar a América está a punto más crítico, porque depende de la aprobación del presupuesto, depende de que las fuerzas todas estén unidas.
¿Está Elon Musk jugando una carta más grande? ¿Está buscando posesionarse como el nuevo referente del centro razonable? ¿O quizás está preparando el terreno para respaldar a una figura del tipo de DeSantis o otras alternativas? Esas alternativas que controlan los intereses globalistas. Nosotros debemos recordar que Musk habla de libertad de expresión, pero su visión de libertad es filtrada por algoritmos de esa inteligencia artificial y por alianzas empresariales con China. Nosotros debemos tener cuidado. Todo lo que nos venden, no todo lo que brilla es oro. Sí que aquí viene la parte peligrosa, muy peligrosa. ¿Quién gana con todo esto? No lo pongan en duda. Los demócratas, la izquierda, el globalismo, el izquierdismo, el comunismo y todo lo que termine en ismo. Mientras nosotros discutimos si Musk traiciona a Trump o si Trump fue muy duro, por ejemplo, con Elon Musk cuando le contesta, ¿saben qué? Ellos están celebrando en el sótano ideológicos, porque cada palabra de división en nuestro lado es un paso más para que el socialismo, el control estatal y la destrucción de la familia y la imposición de pensamientos únicos avancen. Esto es lo que siempre hacen, mis amigos. Infiltran, dividen, manipulan. Y si no somos sabios para ver y para convertir nuestras diferencias en un tema de unión, estamos perdidos. Así que tenemos claro, los perjudicados no son Trump ni Musk. Estos tipos son millonarios, están blindados. Los verdaderos afectados somos nosotros, el tan cacareado siempre nombre we the people, el ciudadano común, el trabajador, el emprendedor, el cristiano, el inmigrante legal, el ama de casa, el que ama esta tierra, el patriota, el que quiere que sus hijos vivan en dictadura, que vivan en una dictadura disfrazado de democracia. Esta confrontación aleja a muchos votantes, los distorsiona, se dejan llevar por todo lo que está sucediendo, revuelto por el veneno de los demócratas. Ellos pretenden confundirnos. Ellos siembran desconfianza en un momento en que más que nunca, mis amigos, necesitamos estar unidos. Nosotros no podemos darnos el lujo de pelear entre nosotros, ni mucho menos hacerle el juego a esa pelea de egos. Nosotros tenemos un monstruo de 1000 cabezas dentro de nosotros, delante de nosotros, perdón. George Soros, la Agenda 2030, si es que alguien cree que eso está olvidado, los ideólogos del género, los que piensan eliminar el dólar, los que quieren reescribir la historia, los que quieren borrar las raíces de todos nosotros. Y entonces, amigo mío, ¿qué hacemos? Un momento de reflexión. ¿Qué hacemos? La respuesta no es tomar partido ciegamente ni por Musk ni por Trump. Entienda bien esta parte. La respuesta es clara.
Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios, en nuestra causa, en nuestra agenda MAGA. ¿Que la lleva adelante el presidente Trump? Sí, pero es nuestra agenda la que nosotros estamos defendiendo. Trump sigue siendo el líder legítimo del movimiento MAGA, del movimiento conservador, pero no podemos esperar que él haga todo. Tenemos que ser soldados de la verdad y tenemos que ser soldados ecuánimes. Tenemos que estar en cada barrio, en cada estado, en cada red social, defendiendo nuestros puntos. Y si Elon Musk quiere ayudar, bienvenido, pero sin agendas ocultas, sin dobles discursos y sin pretender reemplazar al único que ha tenido el valor de enfrentar el pantano de frente, Donald J. Trump. Y hago este aparte aquí porque es muy importante. Es más, antes que apareciera Elon Musk, ya Trump estaba fajado con el pantano. Ya Trump estaba peleando esas peleas con los mundos oscuros de la ley manejada por los demócratas. Así que, amigos, no caigamos en la trampa. Esta controversia va a pasar. Lo que no debe pasar es nuestra confianza, nuestra serenidad y nuestra misión, que es preservar a nuestras familias, defender nuestros intereses y defender el país que le vamos a heredar a nuestra descendencia. Así que reitero una vez más, mantengamos la calma. Recordemos que estamos en una guerra cultural y espiritual. No todas las batallas se ganan a gritos. Algunas se ganan con sabiduría, con estrategia y con unidad. Y la izquierda quiere vernos divididos, agotados, confundidos. Patriotas, no les demos ese placer. Sigamos adelante con la frente en alta, con la Biblia en la mano, con la Constitución en la otra. ¿Saben qué? Ronald Reagan dijo una vez, si perdemos la libertad aquí, no hay ningún lugar a donde escapar. Esta es la última frontera en la tierra. Así que aquí estamos firmes, vigilantes y llenos de esperanza, porque no peleamos por poder, peleamos por el alma de esta nación, nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si usted considera que el tema de este programa es de valor, por favor, yo le invito a usted que comparta y que transmita esta información. No se quede con ella. Coméntela, envíela por correo email, a través de sus redes sociales, porque es un deber que usted tiene con su familia, con usted, con sus intereses, que no podemos dejárnoslo robar, porque hay una querella de egos en este momento o de peleas que nosotros no entendemos, pero que estamos siendo arrastrados y estamos siendo perjudicados. ¿Qué más puedo yo agregar aquí, mis amigos? Es un momento de reflexión. Hay que pedirle a Dios protección, luz, que nos dé sabiduría para discernir, para entender, para resistir y fe para vencer. Que Dios reparta suerte, mis amigos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation,
under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so